Bien, en esta presentación seguimos viendo el tema de transformada de Laplace. En esta primera diapositiva se muestra la definición, que fue lo que vimos en la clase anterior, y algunas propiedades que nos permiten trabajar con la transformada de Laplace, que también las vimos. Tenemos la propiedad de multiplicación por una constante, de suma y resta, diferenciación, es decir, cómo calculamos la transformada de Laplace de la derivada de una función, de la integral, la integración, y después habíamos visto dos teoremas que son el del valor inicial y del valor final. Para el caso del teorema del valor final, que lo que dice es que el límite de f de t cuando t tiende a infinito es igual al límite de s por f de s cuando s tiende a 0. Es decir, este teorema nos sirve para calcular el valor de f de t cuando t tiende a infinito, o sea, el valor estacionario. Bien, ¿qué es lo que pasa? Tiene una condición, ¿tá? Que s por f de s dice que no tiene polos en el lado derecho del eje imaginario en el plano S. El plano S hay que imaginarse de que S son números complejos, ¿sí? Tiene una parte real y una parte imaginaria. Y que la función S por f de S en general va a tener un numerador y un denominador. El denominador va a ser algo del estilo S menos A por S menos B por S menos C, y así esas son las raíces del denominador. Esas raíces del denominador se les llaman polos, ¿sí? Entonces esos números, que pueden ser números complejos con parte, o sea, pueden ser reales o pueden ser números complejos con parte imaginaria, la condición que hay que verificar cuando se calcula el teorema del valor final es que esas raíces del denominador no se encuentren en el semiplano derecho del plano S. Bien, en esta presentación, en la diapositiva 4, vamos a repasar un poco la función de transferencia que también se habló en la clase anterior. Cuando estamos trabajando con Laplace, pasa a ser importante la función de transferencia de un sistema. ¿Por qué? Porque se da que la salida es digamos, la función de transferencia por la entrada. Entonces, teniendo la entrada y la función de transferencia, o sea, la función del bloque, entonces es fácil calcular la salida. En el caso del tiempo, teníamos que la relación entre la salida y la entrada es por una ecuación diferencial. Entonces resulta más complicado para resolver. Y en este caso, simplemente como se muestra ahí en la figura, I de S pasa a ser G de S por X de S, es decir, es una ecuación algebraica, ¿no? Bueno, para el caso de un sistema de primer orden, que bueno, que no me parece que está en esta presentación está faltando, pero ustedes se acuerdan de que teníamos, un poco acordándome de memoria, la representación de un sistema de primer orden es tau, en este caso lo muestra como t, que es la constante de tiempo, por la derivada de i con respecto al tiempo, más un término en i, igual acá una ganancia por x, que es la entrada. ¿Sí? Para el caso, digamos, de la función de transferencia, hacemos condiciones iniciales 0, teniendo en cuenta de que estamos trabajando en una posición de equilibrio del sistema. Bien, siguiendo con el ejemplo del sistema de primer orden, recuerdan de la clase anterior de la transformada de Laplace que
a las funciones les llamamos con mayúscula, ¿sí? Si tenemos un f de t minúscula, f minúscula del tiempo, entonces la transformada de f de t es f mayúscula de s. Entonces en este caso lo que nos va a quedar es el sistema de primer orden transformado a Laplace. Va a ser el término que teníamos en derivada, ¿sí? Que era t por di de t. Vamos a tener t por s por i de s. ¿Tá? En este caso recuerden que la transformada de la derivada no solamente es s por la función, sino que es menos las condiciones iniciales, pero se asumió de que las condiciones iniciales son nulas, así que tenemos el primer término t por s por i de s. Después la transformada de Laplace de i de t es simplemente i de s mayúscula, y la transformada de k por x de t es k por x de s mayúscula. Entonces acá tenemos, podemos agrupar i de s. Esta es la ventaja de Laplace. Antes teníamos derivadas, ahora tenemos una ecuación algebraica. Entonces nos va a quedar algo que no se muestra ahí, porque ahora me estoy dando cuenta de que no, de que falta, está borrada la igualdad. Pero bueno, imagínense que lo que queda es i de s va a ser igual a k por x de s dividido ts más 1. ¿Sí? Entonces la función de transferencia, digamos que es la relación entre la entrada y la salida, va a ser g de s igual a k dividido ts más 1. Bien, una de las ventajas de usar Laplace es que si tenemos varios sistemas que están uno encadenado con el otro, la función de transferencia, digamos que relaciona la primera entrada, ¿tá?, con la última salida, es el producto de todas esas funciones de transferencia. ¿Por qué? Bueno, es muy fácil, ¿no? Si suponemos que tenemos dos bloques, uno que está a continuación del otro, y tenemos entrada x, el primer bloque se llama G1, la salida de G1 es I, y después ese I, digamos, tiene el siguiente bloque, es la entrada del siguiente bloque, G2 por ejemplo, y salida Z. Entonces, ¿qué tenemos? Hay que imaginarse, ¿no? Pero bueno, también lo pueden escribir en una hoja para hacerlo más gráfico. Pero entonces tenemos X, el bloque G, la salida I, después tenemos la I, entra al bloque, perdón, el primer bloque G1, el segundo bloque G2, y la salida del segundo bloque es Z. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que I es igual a I es igual a G1 por X. Y después vamos a tener que Z es igual a G2 por I. Entonces, si sacamos a I del medio, lo que va a pasar es que Z va a ser igual a G1 por G2 por X. Entonces, eso es lo que estaba indicando anteriormente, de que cuando tenemos bloques encadenados, la transferencia total es el producto de todas las transferencias. En la diapositiva 6 ahora vemos el sistema de segundo orden. Ya habíamos visto que el sistema de segundo orden es de la forma un coeficiente A2 por la derivada segunda de I más un coeficiente A1 por la derivada primera de I más A0 por I igual a una entrada X. Cuando estudiamos los sistemas de segundo orden vimos que hay unos parámetros específicos de estos sistemas y la ecuación diferencial de segundo orden la representamos en base a estos parámetros. Esos parámetros son omega n,
que es la frecuencia natural o frecuencia propia, y la razón de amortiguamiento Z. Y también tenemos K, que sería el coeficiente de sensibilidad estática. Entonces, si representamos la ecuación de segundo orden con estos parámetros, nos queda como está indicada ahí abajo de la ecuación que está representada con los coeficientes básicos A2, A1 y A0. Entonces, ahora la idea es pasar esta igualdad de esta ecuación diferencial a Laplace. O sea, queremos obtener una relación entre entrada y salida y x en Laplace. Entonces, lo que hacemos es aplicamos Laplace a la derivada segunda. En este caso vamos a tener s cuadrado por i. Luego el término de derivada primera es s por i. Y es la transformada es i de s simplemente. Y del otro lado de la igualdad vamos a tener k por x de s. Entonces, nuevamente tenemos del lado, digamos, de las i, todos los términos en i, nos sacamos de arriba las derivadas. Lo que tenemos son términos en s que están multiplicando. Entonces, lo que tenemos que hacer es agrupar todo lo que está multiplicado por i. Para llegar a la igualdad que está abajo, lo que hacemos es si miramos la igualdad que tiene los términos de frecuencia natural, la razón de amortiguamiento y k, si multiplicamos por omega n al cuadrado en ambos lados, ¿sí? Entonces nos queda el término digamos, de la derivada segunda nos queda solo, después nos queda 2c de omega n por di dt más i por omega n cuadrado más k por omega n cuadrado x. Entonces volvemos a la aplicación de Laplace en esta ecuación, pero teniendo en cuenta ese factor de omega n al cuadrado multiplicando. Entonces vamos a tener que el término en s cuadrado i es s cuadrado i, no estoy multiplicando nada. Entonces nos quedaría, a ver, repasamos, s cuadrado i más 2c da omega n por i por s más i por omega n cuadrado es igual a k por omega n cuadrado por x. Entonces, si agrupamos la i, agrupamos todos los términos en i, y ahora podemos pasar dividiendo todo eso para el otro lado, ¿tá? Y que nos quede entonces i sobre x. Entonces lo que nos queda es k por omega n cuadrado sobre s cuadrado más 2c de omega n por s más omega n cuadrado. Esa es la expresión en Laplace del sistema de la transferencia de segundo orden. Bien, por último en esta presentación vamos a ver un ejemplo general de cómo se resuelve un lazo en Laplace. ¿Sí? Tenemos el ejemplo de la figura, que tenemos un lazo cerrado con un lazo de realimentación h, ¿ah? Y después una función de transferencia, digamos el lazo abierto, que está compuesta por tres bloques, GC, GA y GP. ¿Sí? Entonces, queremos hallar la relación entre y x en Laplace. Bien, entonces, de las presentaciones de las diapositivas anteriores, en el caso de la 5, tenemos que digamos, la transferencia total del lazo abierto es GC por GA por GP. ¿Sí? Esa podemos imaginarnos de que es solo una transferencia. Entonces, si seguimos el lazo,
lo que vamos a tener es, a la entrada tenemos x, y lo que está restando es h por i, ¿verdad? Hay que imaginarse de que digamos, las variables se mantienen en esas líneas, ¿tá? Hasta que pasan por una de las cajitas, uno de las transferencias. Entonces, a la entrada vamos a tener x de s, que está del lado más, digamos, y del lado menos, ahí en el sumador, vamos a tener h por i. Entonces lo que va a entrar a la función de transferencia compuesta gc por ga por gp es x de s menos y de s por h. Eso multiplicado por la función de transferencia total, lazo abierto gc por ga por gp, nos vuelve a dar i. Y de ahí donde se saca la primera igualdad. X menos y por h por gc por ga por gp es igual a i. Entonces, despejando, ahora se puede despejar i, ¿tá? Y hallar una función de transferencia i sobre x, que va a ser gt dividido 1 más h por gt, y gt es el producto de gc por ga por gp.